Un cordial saludo, queridos estudiantes del curso de Psicología Política. Mi nombre es Jenny Rocío Luna Rodríguez. Yo soy la tutora que está a cargo de su proceso de aprendizaje durante este periodo. Quiero dejarles este videíto con la intención de aclarar algunas recomendaciones. En un primer momento quisiera revisar algunos de los conceptos que seguramente les va a ayudar a ustedes a orientar y ya lo han ido revisando en las lecturas, pero la idea es dejarlo un poquito claro a través de este videíto que les sirva de base para el ejercicio que están haciendo, sobre todo en la construcción del mapa conceptual, y después de ello hacer unas recomendaciones con respecto a su actividad. Bien, lo primero que quiero contarles un poco a modo de contextualización de lo que significa la psicología política es que recordemos que esta psicología política se deriva y tiene mucha relación con la psicología social. Hay muchas teorías y muchos conceptos de la psicología social que nos ayudan a comprender y a entender mejor lo que es la psicología política. Entonces no hay que perder de vista esto porque cuando nosotros hablamos de temas, por ejemplo, de dinámicas de grupo, de relaciones interpersonales, de cómo se conforman los grupos sociales, qué pasa con el sujeto que hace parte de un grupo, cómo se relaciona con el otro, la colectividad, también estamos sentando bases para considerar lo que significa la psicología política. Y hay algunos temas específicos de la psicología política que son retomados o son fundamentados gracias a las teorías que desarrollar la psicología social. Por ejemplo, el tema de la influencia social, de cómo las personas pueden llegar a tener poder o a ejercer cierto liderazgo por un lado, pero también influencia para incidir en el comportamiento del otro, las relaciones con la autoridad, cómo nosotros o podemos llegar a tomar actitudes sumisas o tener comportamientos desafiantes con esa autoridad, la manera como se construye la norma social, cómo nos regulamos de esa forma, cómo ejercemos control social entre nosotros, el pensamiento colectivo, esa relación entre el pensamiento colectivo y cómo se refleja en el pensamiento individual o qué tanto de mi ser está influenciado justamente por ese pensamiento colectivo y las representaciones que nosotros nos hacemos como personas que son compartidos justamente con esos símbolos y esos significados que se construyen socialmente. Entonces, en esa medida, es importante que tengamos claro que hay comportamientos políticos, es decir, estos comportamientos que buscan la transformación o que buscan el cambio de situaciones que pueden ser adversas para las personas, ¿no? Ahí estamos hablando de la construcción de ciudadanía, por ejemplo, del tema de las movilizaciones, las luchas de poder, todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder, cuando el poder está mal implementado, mal entendido, en la medida en que unos están dominando a otros. Entonces, hay comportamientos políticos que nos permiten entender que las personas intentan hacer cambios de esa subordinación para buscar condiciones un poco más equitativas para la sociedad. Y hay comportamientos que tienen implicaciones políticas, que son distintos, ¿cierto? Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos del otro, ¿no? Que implica que tengamos una postura personal, ética, política, por supuesto, frente a la situación. Entonces, hay comportamientos que tienen implicaciones de orden político por cuanto buscamos la protección, el respeto hacia el otro, el reconocimiento del otro, y hay comportamientos que son específicamente políticos. Y eso es importante tenerlo claro. Y finalmente, pues la psicología política tiene, por ejemplo, mucha relación con el tema de la construcción de la identidad social o de la identidad colectiva, ¿cierto? Cuando pensamos en eso, de cómo se construye la identidad social, perdón, o la identidad colectiva, lo que tenemos que hacer, y acudimos por eso como a las bases y a los fundamentos de la psicología social, es considerar cómo es que nosotros como individuos vamos moviéndonos en una serie de pertenencias a distintos grupos. Esa pertenencia o ese sentido de ser parte de ese espacio que es más amplio y que también congrega a otras personas, pues seguramente nos permite identificar referentes con los cuales nosotros nos identificamos más o menos, ¿cierto? Esos referentes van a incidir en nuestro autoconcepto, seguramente en nuestra autovaloración, en nuestra autoestima, y lo que hacemos muchas veces es o tratar de superar y tratar de que el grupo
al que pertenecemos y con el cual tenemos un referente positivo se mantenga, o al contrario, cuando esos referentes son negativos, para mí, pues intentaré seguramente cambiar ese orden o esa pertenencia a ese grupo, o también nos puede suceder que intentamos como grupo cambiar a esos otros grupos que a veces están en un estatus superior al nuestro o que a veces están de alguna forma en una posición de dominio hacia mí, ¿cierto? Entonces, si miramos un poco esos fundamentos de esa identidad social y esa identidad colectiva, podemos entender que los comportamientos políticos tienen esa relación y esa búsqueda de cambiar ese orden y esa dinámica en las relaciones que se establecen con esos otros grupos y con las personas que aparentemente son superiores o que de alguna manera nos hacen sentir subordinados o que estamos por debajo de la escala social. Bien, esto pues a modo de contextualización, como para que ustedes tengan una idea general, ¿cierto?, de la psicología política. Yo sé que ya lo han leído seguramente en la revisión de la historia y en esos fundamentos para que ustedes puedan hacer su mapa conceptual, pero es importante pues que lo tuviéramos claro y quería contextualizarlo. Ahora, con respecto a la actividad como tal, algunas recomendaciones. Recuerden que de manera individual cada uno debe presentar la línea de tiempo, y en esa línea de tiempo es importante que se centren en identificar los hitos que marcaron la historia de la psicología política, y que eso viene desde el siglo XIX, ¿cierto? O sea, no es solamente el siglo XX, sino también desde el siglo XIX. Ahí pueden referenciar también autores y bueno, obviamente las fechas, ¿no? Y los acontecimientos importantes. Eso por un lado, y por otro lado el mapa conceptual. Son esos dos productos que ustedes tienen que presentar de manera individual, ¿cierto? Adicionalmente, pues ya saben que tienen que dar respuesta a las preguntas que se plantean, y es importante, como ya lo había dicho también en el foro, que los aportes estén listos antes de los 3 últimos días de cierre de la actividad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por reglamento nosotros debemos tener todos esos aportes listos para que en esos 3 últimos días logremos consolidar lo que tienen que hacer grupalmente, que es la presentación en PowerPoint. ¿Listo? Al respecto, lo que se sugiere es que uno de ustedes pueda subir la presentación adjunto al documento del trabajo individual. Es decir, pueden o bien dentro del mismo Word o dentro del PDF copian las imágenes de la presentación elaborada en conjunto, o pueden adjuntar un archivo de Word en una carpeta comprimida, un archivo de Word o de PDF con su trabajo individual y la presentación que construyan de manera grupal. Y finalmente, acuérdense que siempre todos los documentos de evaluación, el final, digamos el producto final que ustedes tengan, tiene que subirse al entorno de evaluación. Desde el foro nosotros no hacemos calificaciones, nosotros revisamos obviamente la participación de ustedes, pero nosotros no calificamos desde allí. A veces sucede que a ustedes se les olvida y no entregan en el entorno de evaluación, y nosotros vamos a revisar en el foro colaborativo y ahí encontramos y desde ahí calificamos. Pero el orden adecuado de esto es que lo entreguen en el entorno de evaluación. ¿Por qué? Porque a veces ustedes comparten en el foro y comparten documentos que están incompletos, y cuando siguen trabajando, siguen avanzando, mejoran el documento y ese documento se queda sin registro. Entonces es necesario que esas mejoras se evidencien en el trabajo final que deben subir al entorno de evaluación. Bien, muchas gracias por su atención y bueno, espero que este video les sirva de orientación para que hagan ajustes o les ayude pues a enriquecer el trabajo que están realizando en el momento actual. Una feliz semana. Recuerden que la actividad vence el 6 de octubre y es importante que tengamos el tiempo para terminar de consolidar lo que necesitamos entregar. Buen día.